Y ya cuando falta un día para que ingrese la rendición de cuentas a el Parlamento, bueno, hay varias áreas que ya se están movilizando y una de ellas es el área de salud. El Sindicato Médico hizo una asamblea con algunas propuestas concretas que, bueno, que llevan algunas de las necesidades que entiende este gremio que abarca todo el país. Y para hablar de eso estamos recibiendo con muchísimo gusto a Zaida Arteira, presidenta del Sindicato Médico. ¿Cómo anda, Zaida? Hola, buen día. Bienvenida. Con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarnos. ¿Cuáles fueron los temas centrales o las prioridades que ustedes determinaron en esta asamblea de cara a la rendición de cuentas que involucra a ACE? Bueno, sí, la rendición de cuentas involucra a ACE, también al Hospital Universitario, al Hospital de Clínicas y también el presupuesto en salud del policial y del militar, ¿no? En realidad todo eso forma parte del presupuesto de salud, que son de otros organismos, pero por supuesto que lo más importante involucra a ACE. Bueno, se estuvo analizando, ya venimos trabajando hace meses en torno a esto y a cuantificar las necesidades. Venimos, por supuesto, de la rendición de cuentas del año pasado, en la cual no hubo ningún incremento para salud en el sector público y todo lo que se hizo básicamente con el mismo presupuesto, con un ajuste que tampoco dio para recuperación del salario real. Entonces, del análisis yo diría que hay muchos puntos, como ustedes podrán haber visto en la plataforma, que está colgada en la página web, digo por las dudas, porque si no podemos repasar todos los puntos, ahí están. Yo creo que una de las cosas más importantes es obtener recuperación del salario real, es decir, que a los equipos de salud que trabajaron en el sector público, que por muchos motivos, por trabajar con una población más vulnerable, pero además porque ya venía con déficit de horas, de colegas y de todo el equipo de salud, con distintas situaciones complejas ya para resolver, donde los equipos de salud están más exigidos muchas veces en el sector público por este motivo. No hubo recuperación del salario real. Esto es, post-pandemia, por decirlo como estamos parados hoy, ¿no? Post-pandemia, donde se les exigió a las personas cambiar su forma de trabajo, dar el doble, el triple, hacer doble turno, cubrir a otras personas del equipo, etcétera, etcétera. El país ni siquiera va a recuperar el salario real, ni siquiera va a pagarle a los equipos de salud lo mismo que se pagaba antes de la pandemia en términos de poder adquisitivo y poder de compra, ¿no? Esa es la primera cuestión, y no sabemos porque todavía no hemos recibido lo que ACE le solicita al Poder Legislativo, bueno, el Poder Ejecutivo al Legislativo, porque no hemos podido tomar contacto con esa solicitud. Entonces no sabemos cuál va a ser el porcentaje de recuperación que Economía da. ¿De cuánto es concretamente la pérdida salarial de los trabajadores? Digo esto teniendo en cuenta porque... 7 con algo %. Hay distintas formas de sacar la cuenta. Sí. Yo no soy especialista en eso, obviamente, pero de lo que hemos analizado con nuestros asesores y también con otros asesores de otros gremios, en realidad es un 7,5, 7,6 más o menos. Nosotros estamos pidiendo un 10% de aumento, o sea, que tener la recuperación y también prever la pérdida que seguramente va a haber hacia adelante, ¿no? Eso como primer punto. Y el otro punto, que es uno de los más importantes que yo diría que me gustaría destacar, es que se ha incrementado el número de médicos y médicas que en ACE trabajan en un régimen precario, en un régimen tercerizado, con un valor hora sin laudo, haciendo una factura a fin de mes sin saber si al mes siguiente va a tener trabajo o no. ¿De cuántas personas estamos hablando? Yo decía, ¿cuánto es el universo de los médicos que trabajan en ACE? Pero sobre todo, ¿cuántos están en esa situación precaria? ¿Se sabe más o menos? Sí, es una cifra difícil porque muchas veces una persona tiene 2 contratos, claro. Entonces, ¿qué medimos? Personas, contratos. Pero estamos hablando alrededor de las 2.000 o 3.000 contratos. ¿En todo el país? Sí. Entonces, en Uruguay hay alrededor de unos 15.000 médicos. Este problema no es exclusivo del Estado, no es exclusivo de ACE y no es de ahora, ¿no? Y se agravó Esto con viene desde la creación de la Comisión de Apoyo, claro, que viene de antes de los 90, que tuvo un objetivo de poder pagar un poco más, incentivar a algunas personas y se ha transformado en la forma de contratación médicos y médicas y otros profesionales de la salud, pero en la medicina es el problema mayor, precarizando el trabajo de una forma realmente que ha llegado a límites inconcebibles ya no se sabe, la persona entra a trabajar y no sabe si va a tener licencia, si se enferma, qué pasa, cuánto va a cobrar. Es
una cosa que realmente no parece de Uruguay. Imagino los niveles de estrés ahí, más allá de estar en la primera línea de batalla, como se estuvo en el marco de la emergencia sanitaria, tener esa cuestión debe ser bastante pesada. Hablabas de precariedad en los contratos, ¿qué pasa también con las condiciones laborales? Muchos afiliados y no afiliados han declarado condiciones bastante adversas a la hora de llevar adelante sus tareas. Incluso nos han dicho, referentes también de la salud, que muchos optaron por dejar el sistema de salud por todo eso que implicó. Sí, en ACE hay una fuga, por decirlo, de recursos humanos de ACE hacia el sector privado, así como muchas veces tenemos ese mismo problema desde la universidad con los cargos docentes, y es un problema, primero está dado por condiciones laborales y también salarial, ¿no? Entonces sí hay ese problema. Ayer justamente hicimos una visita en el Centro de Salud del Cerro, estuvimos dialogando con el núcleo de base del sindicato médico de ahí del Cerro y nos decían que, por ejemplo, en estos últimos 2 años renunciaron de cargos presupuestados 6 médicos de familia que trabajaban en policlínica en ese centro de salud. Eso es, personas formadas con título de especialistas, que están formadas para eso, que están en otro lugar trabajando y que en realidad eso se sustituye por un médico suplente que muchas veces no tiene la especialidad o no se sustituye, queda vacía esa hora. Claro. Y entonces esas personas tienen menos horas de policlínica para consultar, terminan consultando en la emergencia o no consultando y son momentos de vínculo entre el equipo de salud y la población que no se están dando, claro. Problemas que no se están previniendo, ¿no? Nos contaban, por ejemplo, que en el caso de la salud mental, que es uno de los problemas más importantes que tenemos, de los niños, porque hablamos bastante con los pediatras, hay una lista de espera de 200 niños para ser asistidos desde el Centro de Salud del Cerro. Estamos hablando, ¿solamente allí? Sí, para ser asistidos por los equipos de salud mental. Estamos hablando de menores de 14, ¿no? Y que entrar a esa lista significa entrar en el lugar 201, ¿no? Entonces, que no podemos estimar el tiempo porque son meses, incluso a veces años, incluso a veces cuando se daría la consulta ya la situación es otra, ¿no? Claro. Entonces, realmente el problema de las horas de los profesionales de la salud, en este caso de los médicos, porque bueno, yo represento a los médicos, en el sector público, particularmente en ACE, es un gran problema y si no hay un incremento presupuestal para poder dar respuesta a eso, de verdad que la salud de la población más vulnerable ya está bastante desatendida, pero va a estar más aún. Eso que decís del Cerro pasa en otros lugares, porque 200 niños en lista de espera, que puede ser meses, como tú decías, incluso años, asusta. Sí, hay listas de espera para muchas cosas. Son difíciles de cuantificar porque están hechas por centros de salud, pero sí, para muchas especialidades, particularmente la salud mental es un problema en todo el sistema, ¿no? Sí. Pero también particularmente en el sector público. Y vamos a esto de los profesionales. Claro, muchas veces profesionales que están trabajando en esos regímenes que yo les decía, donde no sabemos si al otro día van a tener el puesto, y bueno, si tienen una oferta de otro lado, optan por la estabilidad. La estabilidad es lo que prima. Claro, aunque en realidad hay muchos equipos que, por supuesto, siguen trabajando en ACE, ¿no? Nos decían los colegas de la emergencia también que tienen déficit en cubrir las horas, tanto de pediatría como de adultos. Es un ejemplo, en realidad esto pasa en muchos sitios. Además también se pierde el vínculo médico-paciente, ¿no? Que eso es un detalle no menor. Sí, en ese sentido, claro, nosotros estamos apostando, bueno, a la presupuestación de los colegas y también a que se pongan mayor número de funciones de alta dedicación, que lo que hacen es eso, concentrar el trabajo médico en un solo lugar, dar estabilidad, hacer esto de que yo siempre que voy, mi médico está. Claro. ¿No? Entonces, porque tiene muchas horas en el centro de salud, porque conoce el barrio, porque puede hacer trabajos comunitarios, etcétera. Eso sería como un régimen bastante más amigable y atendiendo las necesidades de la población. Claro. ¿Qué pasa con el fondo COVID que prácticamente, que se había hecho una cantidad de contrataciones y todo? Ustedes piden mantenerlo. ¿Cuál sería la implicancia? Bueno, el fondo COVID, ahí va, se hicieron una cantidad de contrataciones en el entorno de estos 2 años, ¿no? Sí. En el entorno de la pandemia, pero son fondos
que no son presupuestales genuinos de ACE, vamos a decir, pero que se utilizaron para crear cargos de CTI, etcétera, no solamente de médicos y médicas, también de otros profesionales, y que de bajarse y que se está manteniendo mes a mes. Lo que pasa hoy con el Fondo COVID es que todos esos cargos, por ejemplo, en la emergencia del Cerro, hay algunos médicos que están, entonces, si mañana decimos bajamos el Fondo COVID, esos médicos automáticamente se quedan sin trabajo, pero además esa población queda sin esas horas médico, ¿no? Entonces, nosotros entendemos que no hay prácticamente ninguna función que pueda ser hoy bajada. Es más, muchas tendrían que ser restituidas y colocados. Otro ejemplo, en el INOT, que tenemos unos cargos en conflicto en este momento, el INOT históricamente, ¿se acuerdan que estaba en la Avenida Italia y Las Heras? Después se mudó para el edificio donde está el central de ACE. Ahí hubo aumento del número de camas, hay una guardia que es de traumatología, porque es el centro de traumatología, pero también hay médicos de medicina. Y en la internación, ustedes saben que cuando las personas están internadas, sea por lo que sea, tiene que haber médicos, enfermería, etcétera, a cargo de lo que pueda pasar a las 6 de la tarde, a las 3 de la mañana, ¿no? Eso tiene una relación. O sea, no podemos poner 1000 usuarios internados y un colega, un médico, ¿no? Eso no, ya es un extremo. En este caso... No me digas que es así. No, no es así. Lo que digo es, el INOT pasó de no tener guardia interna hace muchos años a tener un médico de puerta que subía a ver pacientes si pasaba algo, a tener lo que es normal tener, que es una guardia interna. Esa guardia interna tiene que tener cada 50 personas internadas un médico. Y hoy el INOT tiene unas 80 camas. Entonces necesita 2 médicos de guardia interna y ahora ha resuelto dejar uno. Eso quiere decir que la persona que está internada, si tiene alguna urgencia, un dolor, una consulta, le pasan cosas a las personas internadas, la persona que tiene que ir a verlas va a demorar más, si un día se enferma no hay nadie, etc. Entonces, una guardia de 2 personas es lo que da la mínima calidad de atención a quienes son usuarios de ACE. No se puede decir, bueno, es el INOT, no hay más médico de piso. No, porque es calidad de la atención a la salud. Claro. Y el derecho de la persona es tener a alguien que responda por los problemas de salud cuando está ingresado. Entonces, esas son decisiones, no es que pasó algo, decidió sacar la guardia interna. ¿Pero hay personal para cubrir esos lugares? Claro, estaba cubierta, hasta hace ahora estaba cubierta. Sí. Le bajaron a 1/3 el salario a los colegas. Y después le quisieron hacer firmar un contrato mucho más precario, por mucho menos salario, y es esto nada, ¿no? Con un cuchillo en el cuello. Sí. Y los colegas dijeron, no lo vamos a hacer así, esto no es ni la calidad de trabajo que queremos, ni la calidad de atención a las personas, y estamos en un conflicto en ese sentido. ¿Y por qué, a qué adujeron la baja esa de 1/3 del sueldo? A gastar menos, no sé, básicamente es porque... Es un tema económico. Ahorro. Entonces yo ahorro con la calidad de la atención a las personas internadas. Ese es el en-suma. Desmantelo un servicio, las personas siguen internadas, siguen ingresando. En ese sentido, el INOT se transformó en un centro quirúrgico. No sé si ustedes... Sí. O sea, no solamente tiene pacientes con enfermedades traumatológicas, sino también con cirugía polivalente, pero además de que a las personas le pasan muchas cosas, ¿no? No ingresa solo por lo puntual. Zaida, ¿qué pasa con el tema de medicamentos que estuvo en la palestra en los últimos tiempos? ¿Hay faltante? ¿No hay faltante? ¿Se generó un ruido en el medio allí? Hubo declaraciones de Cipriani que fueron un poco confusas. Es histórico que en muchas farmacias de ACE siempre o hay un cartelito pegado o uno trabaja en la emergencia y le mandan una cartita de la farmacia diciendo, no, esto no hay. Uno manda la receta, vuelve la persona, me dan esto no hay, tal cosa no hay, ¿no? Entonces, hay tal y tal, como diciendo, sustituya. Claro. Muchas veces no es posible. Eso es histórico. Venía mejor... Y en este último tiempo realmente hay quiebre de stock en muchas farmacias, se llama, ¿no? Entonces yo preciso un antibiótico y no hay en esa farmacia. Quizás haya en la farmacia de Bella Unión, pero no hay en la del paciente, ¿no? O quizás no haya en ninguna. Esto es multifactorial, ¿no? Claro. Seguramente hay un problema de gestión interna. Vamos a dejarlo de lado. Es también histórico, ¿no? Nos ha pasado que vamos a reclamar esto y nos dicen, no, pero sí en ACE hay. Sí, pero no está donde la persona lo va a buscar. ¿Dónde lo consigo? Claro. Eso es un problema de gestión. Pero también hay un punto que si uno mira los números que están publicados de los gastos en medicamentos, tenemos un incremento del número de usuarios, ¿no? Ahora, post pandemia, claramente un incremento de las consultas y un incremento de las necesidades en salud,
y un gasto que no aumentó. Y que sí los medicamentos aumentan como aumentan los alimentos, ¿no? Por supuesto. Sí. Entonces, la cuenta fácil también es, si yo no destino más dinero a estos medicamentos, lo que voy a tener es más dificultades para llegar a cubrir el stock mínimo en todas las farmacias. Hay un problema en ese sentido también. Si bien ahí está claro que si uno va a un lugar de por qué hay quiebre de stock en las farmacias, probablemente tenga siempre muchos factores que le influyen. Pero uno de los factores es lo que yo destino a tener stock suficiente para que eso no me suceda. Claro. Bien, te cambio de tema, nos quedan 3 minutos y no quiero dejarte, decir, ya se terminó la primera etapa de inserción laboral de los médicos que trabajaban en Casa Galicia, ya está en camino la segunda etapa. ¿Cómo viene eso? Bueno, bien. ¿Cuántos todavía faltan, no, incorporar? Bueno, sí, habíamos estimado que entre esos dos grupos, 1 y 2, básicamente, eran unos 250 profesionales, porque, bueno, algunos no desean restribuirse, otros, por distintos motivos. Llevamos unos 140 en este momento y venimos trabajando en la comisión de seguimiento tripartita en el Ministerio de Trabajo, con el gremio de Casa de Galicia, intentando poder hacer lo mejor posible esta distribución. Y venimos bien, diría, ahora se nos abre otra puerta, que es que el Círculo Católico compró el sanatorio y por tanto, es muy obvio que va a necesitar recursos humanos para poder sostener, además de la estructura que ya tiene, el sanatorio de Casa de Galicia. Y bueno, y ahí tenemos otra ventana de poder conservar el trabajo de todos los integrantes del equipo de salud, ¿no? Ahí está. En el final, Zaida, te queremos consultar por otro asunto que tiene que ver con este proyecto que se está debatiendo o empezando a debatir a nivel parlamentario, tiene que ver con la eutanasia. ¿Qué postura tiene el sindicato médico a propósito de este tema? Bueno, nosotros lo hemos discutido, hemos hecho venimos trabajando en este tema hace mucho tiempo. La Comisión de Bioética y Derechos Humanos del SMU tiene una encuesta que le encargó a una empresa consultora hace unos años que muestra que entre la población y entre los colegas esto es algo que por lo menos no se frenaría, sino que estaría como más a favor que en contra, ¿no? Con que se pueda reglamentar estas acciones. Luego en el Congreso Virtual en el 2020 también hubo varias mesas de debate y ahora también, y en realidad no tenemos una postura en el sentido que yo decía, para dejarlo gráfico, no vamos a poner una pancarta, sí a la eutanasia en el balcón, ¿no? Ni no a la eutanasia. No vamos a hacer eso. Creo que es un tema complejo que hay que poder entender, que hay un abanico de opciones y visiones, sobre todo dentro de médicos y médicas. El colectivo no está unánime hacia un lugar. Lo que sí tenemos unánime es que este gremio siempre ha estado a favor de los derechos de las personas, de la libertad de elección, de empoderar a las personas y que las personas puedan decidir lo que quieren hacer con su vida, con su enfermedad, con su salud, ¿no? Con conocimiento. Ahora, claro. Por tanto, no vamos a frenar esto. Vamos a decir, bueno, sí, vamos a reglamentar esto, que por supuesto no es una propuesta nuestra, es una propuesta del país, a través del Parlamento. Entonces, pongamos nosotros lo que tenemos que poner para poder darle a la persona las garantías de que si desea suicidio asistido, eutanasia, si esto se cumple con cómo se establezca que se tiene que cumplir, los médicos vamos a estar. Porque... Ahora, parece que el problema no, cuando uno lee el proyecto de Pasquet, sobre todo, que es el que más lo ha llevado adelante, yo no sé si es en el artículo 1, pero parece que era, sacarle la responsabilidad penal a los médicos y no centrado en el derecho de las personas. Uno tiene esa sensación. Bueno, hay dos proyectos de ley que entiendo que se están trabajando en conjunto como para sacar uno solo, que agarre las fortalezas de cada uno. Los médicos claramente no podemos quedar en una situación de delito, pero no es solo eso, porque eso es bastante obvio. También es que el Código de Ética dice que es una falta ética y existe un tribunal de ética. Entonces hay que cambiar el Código de Ética también, porque por más que yo no vaya presa, ¿no? por ayudar a alguien a morir, en realidad, si sigue siendo una falta ética, el colegio médico podría hacerme una sanción. Entonces, hay que compasar todo eso para que todos esos problemas no estén. Para que la persona tome la decisión y que tenga todas las garantías, tanto la persona como los médicos. Exactamente. Está bien. Sigue siendo un tabú hablar de la muerte. Y es un problema, sí, es una de las cosas difíciles. Y bueno,
y en las cuales hay mucha cuestión filosófica, moral, que se entrevera, igual que con la sexualidad. Es muy difícil hablar solamente desde la perspectiva de los derechos y de la libertad, que es lo que en realidad queremos rescatar. Claro. Saida Arteta, ha sido un gusto tenerte aquí con nosotros en Ciudad Viva. Temas sobran para seguir hablando. Pero hablar rápido para poder decir muchas cosas. Tiramos un popurrí de temas, pero bueno, a cuenta de más, como siempre. Bueno, gracias a ustedes. Muy bien.